Hola Trini, ¿cómo estás? Hola Marcela. Sabes que anoche estaba viendo un video en la televisión, un documental, que hablaba sobre lo que es la lagartija, cómo estas fueron evolucionando cuando se le cambiaron, digamos, de su ambiente natural, digamos, se la llevaron a otro ambiente y cómo estas fueron cambiando sus características. ¿No tenés una idea cómo sucede esto o por qué ocurre estos cambios en la característica? Bueno, cuando se la lleva la lagartija a otro hábitat, esta lagartija se tiene que adaptar a ese nuevo hábitat. Entonces, la lagartija tiende a cambiar y cuando cambia, evoluciona. Para explicarte mejor, vamos a tomar las dos teorías fundamentales sobre el principio de la evolución, que son las teorías de Lamarck y de Darwin. Lamarck, que vos me estás hablando de este hombre, quien decía que los cambios ocurrían mediante el uso o desuso de los órganos. Él nos hablaba, digamos, que cuando el ambiente cambiaba, provocaba, digamos, nuevas necesidades, a las cuales los organismos, las especies se tenían que cambiar, digamos, estructuras morfológicas para poder sobrevivir. Él nos dejó la teoría esta de la jirafa, ¿verdad? Sí, el ejemplo. Que bueno, él nos decía que la jirafa tenía que estirar su cuello para alcanzar su alimento que se encontraba en la copa de los árboles. Y debido a este esfuerzo que ellos hacían por alimentarse, sus cuellos se iban alargando longitudinalmente, digamos, y fueron adquiriendo estas nuevas características. Estas características ellos le transmitían a sus descendientes, ¿verdad? Bueno, está bien lo que dijo Lamarck, pero yo te doy un ejemplo y vos me vas a decir si todavía seguís apoyando esta teoría. Si vos estás embarazada y haces pesas, ¿esto significaría que tu hijo puede salir como Arnold Schwarzenegger? Y si vamos a la lógica, no es algo imposible eso. Bueno, precisamente por el ejemplo que yo te estoy dando, es que Darwin se contrapone a lo que dice Lamarck. Darwin descubrió que las especies evolucionan a través del tiempo, debido a un ambiente cambiante y también debido a un ancestro en común. Como por ejemplo, nosotros fuimos cambiando de generación en generación. Eso es lo que él, o quién era que nombró esa teoría sobre lo que es la selección natural. Exactamente, fue Darwin quien propuso el proceso llamado selección natural, que la selección natural es la base de todo conocimiento evolutivo. Esta selección favorece a las especies, a las características de una especie cuando pasa el tiempo, dando lugar a nuevas generaciones con características mejoradas. Por ejemplo, nosotros hoy en día somos muy diferentes a los monos, pero todavía tenemos características similares a nuestros ancestros, como podemos ver acá o como podemos ver acá. Nosotros, a través de cada generación, fuimos mejorando. Decime, a ver, ¿no te parece que tantas teorías es como que no nos lleva a nada, digamos? ¿Qué te parece si vamos a recorrer los campitos acá alrededor a ver cómo podemos observar cómo los animales se van adaptando al medio en el que viven? Bueno, vamos. ¿Sabías que para hablar de una población en evolución lo podemos analizar desde un ámbito ecológico? Es decir, que la población hace referencia a un grupo de individuos de una misma especie que habitan dentro de una misma zona geográfica. También lo podemos ver desde el ámbito de la genética, donde un grupo de individuos comparten un acervo genético común y tienen la posibilidad de aparearse entre sí. Es decir, que la población es un grupo de individuos de la misma especie que vive en un área determinada y son capaces de aparearse entre sí, compartiendo un acervo común de genes o poza génica, la cual se trata de la información genética que esta población posee. Es útil conocer la frecuencia de alelos particulares dentro de una población. Esta información nos permitirá calcular el fenotipo de poblaciones futuras. Por ejemplo, si sumamos los alelos de los genes en su totalidad de esta población, como por ejemplo
el color de su pelaje, podremos calcular el fenotipo de sus descendientes, los cuales son los caracteres visibles. También los podemos estudiar a partir de las leyes de Mendel. En otras palabras, la evolución no es más que otro cambio en la constitución genética de las poblaciones al paso del tiempo. De acuerdo a la ley del principio de Hardy-Weinberg, una población ideal es aquella en la que la frecuencia de alelos y genotipos de una población se mantiene constante, independientemente del número de generaciones que transcurran. En este caso, la población se mantiene en equilibrio genético, en tanto no debe haber mutaciones, no debe haber flujo de genes. Esto se da, cuando un individuo pasa de una población a otra, se cruzan y se transmiten los alelos de una posa génica a otra. No debe haber migración, la población debe ser grande y por tanto no debe haber selección natural. Todos estos cambios suceden en virtud de un proceso llamado deriva genética. Por ejemplo, si los individuos de una población son genéticamente idénticos, tiende a reducir su variabilidad. En caso contrario, la población aumenta cuando llega a tener evolución en las frecuencias alélicas, como resultado por azar. Si traemos una vaca de color blanco o de color marrón, tiende a mejorar su variabilidad y entonces podríamos decirse que puede haber evolución. Hay dos casos de variabilidad genética. Una es conocida como el cuello de botella. Si una población reduce la cantidad por caza excesiva, solo queda poco individuo para optar genes a la población futura, y en este proceso provoca cambio en la frecuencia de alelo y reduce la variabilidad. La otra es la selección natural, que favorece al éxito reproductivo de los individuos y actúa directamente en el fenotipo, es decir, en los caracteres visibles. Según la teoría del neodarwinismo, la síntesis de la evolución ocurre a nivel población. Si la frecuencia de alelos cambia de una generación a otra, quiere decir que hubo evolución, es decir, hubo cambio en la posa génica al paso del tiempo. En consecuencia, esto sucede por tres procesos naturales. Una es la variación genética, los cuales pueden mejorar o afectuar el desarrollo de los organismos. 2 es la herencia de las variaciones, la transmisión de caracteres adquiridos a sus descendientes. Y 3 es la selección natural, proceso en el que los organismos mejor adaptados pueden sobrevivir y reproducirse. Los organismos tienen diferentes modos de adaptarse al ambiente. Uno de ellos es la competencia. Cuando los organismos compiten por los recursos, por ejemplo, favorece a los individuos mejor adaptados. En este caso, el perro de color marrón está mejor adaptado y tiene más probabilidad de sobrevivir que el perro de color negro. Los machos compiten para aparearse con las hembras. De forma análoga, los machos cambian de su estructura o conductas, evolucionando por elección de las hembras. Pueden ser cambios favorables para asegurar la supervivencia, reproducción y transmisión de genes a la siguiente generación. La contradicción de estos cambios los vuelven vulnerables ante los depredadores. Como en el caso de los pavos reales, que tienen un plumaje muy colorido para atraer a las hembras, pero a su vez este plumaje los vuelve vulnerables a ciertos depredadores. Otro ejemplo de competencia podemos ver cuando el macho marca su territorio. Otro modo de adaptación es el comensalismo. Es cuando una especie se beneficia de otra sin causarle daño. Por ejemplo, las aves se benefician de los árboles para hacer sus nidos, pero el árbol no sufre daño alguno. Otro modo de adaptación es el mutualismo, y es cuando ambas especies resultan beneficiadas. Por ejemplo, la abeja se nutre con el néctar de la flor y a su vez se convierte en un agente polinizador, beneficiando así la reproducción de esta.
Para terminar, podemos decir que la genética de la población se apoya en otras aplicaciones, como por ejemplo utilizando las leyes de Mendel, así como también estudios realizados a partir de la constitución genética de los individuos de una población y la transmisión de genes a través de las generaciones. Además, tiene una estrecha relación con la genética evolutiva. En otras palabras, el cambio evolutivo se presenta de generación en generación, ocasionando que los descendientes sean diferentes a sus ancestros y ocurre a nivel poblacional.